En este vídeo. Fenómeno único, detalles más adelante. Entre las sombras del amanecer, Zaragoza despierta. El Ebro refleja los primeros destellos del sol, y en su orilla, una torre calla mientras observa los siglos pasar. Es la Seo del Salvador, la otra gran catedral de la ciudad. Menos conocida que el Pilar, pero más antigua, más íntima. Un lugar donde cada piedra tiene memoria. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la Seo es mucho más que un templo. Es el testimonio vivo de cómo la historia, el arte y la fe pueden convivir en armonía. Frente a la plaza, su fachada parece un tapiz de piedra y fe. El campanario, de líneas barrocas, se eleva orgulloso, recordando que aquí se mezclan estilos, lenguas y creencias. Romana, visigoda, musulmana y cristiana, todas dejaron su huella. Porque la Seo no fue construida por una sola mano, sino por el paso del tiempo. Mucho antes de que sonaran las campanas, este mismo lugar fue parte de César Augusta, una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Bajo nuestros pies aún descansan columnas, mosaicos y restos del foro, testigos de una vida que jamás se detuvo. De aquel pasado nació una basílica visigoda dedicada a San Vicente, mártir de la fe. Era sencilla, pero ya sembraba la devoción que siglos después crecería en esta catedral. En el siglo VIII, la media luna reemplazó a la cruz. El templo se transformó en la mezquita mayor de Saracusta, y el aire comenzó a llenarse con el canto del almuédano. El mihrab se orientaba hacia la Meca, y las paredes se cubrieron de geometrías infinitas. Nada de eso desapareció por completo. La Catedral del Salvador, o popularmente llamado la Seo, es una de las dos catedrales metropolitanas de la ciudad de Zaragoza. Fue lugar de juramento de fueros y cabeza de la corona de Aragón. Cuando Alfonso I el Batallador conquistó Zaragoza en 1118, la ciudad cambió de fe, pero no de alma. Sobre los restos de la mezquita comenzó a levantarse la Catedral del Salvador, la Seo. Una obra viva, que durante siglos se amplió, se transformó, se reinventó. Como si cada época quisiera dejar su firma. San Valero fue obispo de Zaragoza en la época del emperador Diocleciano, entre los siglos III y IV, y actualmente es patrón de la ciudad y de la archidiócesis. La capilla fue mandada redecorar por don Miguel Antonio Francés de Urrutigoiti entre 1696 y 1698, y el día de la fiesta patronal alberga la reliquia de San Valero, que dio a la catedral su legitimidad como sede episcopal. Con un estilo churrigueresco tanto en la portada como en su imponente retablo, esta capilla destaca por este último, donde se emplazan las tallas de San Valero, San Lorenzo y San Vicente. Lo remata un hermoso calvario. En la capilla de San Valero, descansa su cráneo, protegido por plata y devoción. El arte mudéjar dio a la Seo su rostro más característico. Ladrillo sobre ladrillo, los artesanos musulmanes que siguieron viviendo en tierras cristianas crearon un lenguaje nuevo.
ni islámico, ni cristiano, aragonés. Su decoración de cerámica y sus arcos entrelazados brillan aún cuando cae la tarde, como si la luz jugara con los siglos. Por eso, la UNESCO la reconoció como Patrimonio de la Humanidad. Porque aquí, las diferencias no dividen, se funden. Al avanzar por el templo, en el lado norte, se descubre una joya silenciosa, la capilla de Santo Domingo de Val. Dedicada a un canónigo zaragozano del siglo XIII, humilde y piadoso. Esta capilla combina el arte gótico con el renacentista en perfecta armonía. Su sepulcro, tallado en alabastro, brilla bajo la luz suave que entra desde las vidrieras. Y en sus relieves se cuentan los milagros y la vida del santo. Durante siglos, los fieles han acudido aquí para rezar en silencio, buscando la calma de esta piedra blanca, un reflejo de su propia fe. La capilla de San Agustín se encuentra en el lado sur del templo y es una de las más destacadas por su riqueza artística. Fue construida en el siglo XV por encargo del arzobispo Lope Fernández de Luna, quien también yace aquí enterrado bajo un majestuoso sepulcro gótico de alabastro. Su arquitectura es una mezcla armoniosa de estilo gótico y mudéjar, con bóvedas de nervaduras finamente decoradas y muros revestidos de yeserías que conservan la elegancia del arte aragonés. El sepulcro, tallado con gran detalle, muestra al arzobispo arrodillado ante San Agustín, símbolo de humildad y devoción. La luz que se filtra por las vidrieras realza las figuras y crea una atmósfera solemne, donde la historia y la fe se entrelazan en un silencio sereno. La capilla de San Pedro Arbués es una de las más impresionantes y simbólicas del aseo. Se construyó en el siglo XVII para custodiar los restos del inquisidor general Pedro Arbués, asesinado en 1485 mientras rezaba en esta misma catedral. Su estilo barroco contrasta con la sobriedad gótica del templo, envolviendo al visitante en un ambiente de dramatismo y devoción. El retablo, obra de Pedro de Moreto, está lleno de movimiento y dorados que reflejan la gloria del martirio. En el centro, una escultura de Arbués yace bajo un dosel, rodeada por ángeles que parecen custodiar su memoria. La capilla de San Pedro y San Pablo se alza como un espacio de equilibrio y fuerza espiritual, dedicada a los dos grandes pilares de la Iglesia, el apóstol Pedro, roca de la fe, y Pablo, misionero incansable de la palabra. Su estilo pertenece al barroco aragonés del siglo XVII, con un retablo central de mármol y dorados que capta la mirada por su movimiento y su luz.
En el corazón del aseo se alza la capilla mayor, una auténtica joya del gótico final, donde la piedra se transforma en un canto a la fe. Su protagonista es el retablo mayor, una obra monumental del siglo XV tallada en alabastro y policromada con un detalle asombroso. Fue realizada por maestros como Pere Johann y Hans de Suabia, y narra, en más de 30 escenas, la vida de Cristo y de la Virgen María. Las vidrieras góticas tienen la luz con colores que respiran serenidad. Y el órgano, con miles de tubos, guarda en su interior la voz más poderosa de Aragón. Dicen que cuando suena, el alma de la ciudad se detiene para escucharlo. Casi al final del recorrido, surge la Capilla de Santiago, una de las más bellas y equilibradas del conjunto. Fue levantada a comienzos del siglo XVII por encargo del arzobispo Diego de Yepes, confesor de Santa Teresa de Jesús, y está dedicada al apóstol Santiago, patrón de España. Su arquitectura combina con elegancia el clasicismo renacentista y los primeros ecos del barroco, con una cúpula armoniosa que baña el espacio en una luz dorada. El retablo central, presidido por una imagen del Santo Peregrino, muestra escenas de su vida y milagros, talladas con precisión y recogimiento. El mármol, el dorado y la simetría crean un ambiente solemne, casi musical, donde la fe se expresa en forma de arte. En uno de los laterales del templo, casi oculta entre columnas y silencio, se encuentra la capilla de San Vicente Mártir, una de las más antiguas y veneradas del aseo. Está dedicada al patrono de Zaragoza, San Vicente de Huesca, diácono de San Valero, que sufrió martirio en tiempos del Imperio Romano por defender su fe. Su origen se remonta al siglo XV, aunque fue reformada en siglos posteriores. El retablo, de estilo gótico tardío, narra con delicadeza los momentos del martirio del santo, el tormento, la firmeza de su fe y su glorificación final. La piedra, el oro y la penumbra se combinan aquí para recordar que la devoción también puede ser fortaleza y esperanza. La luz tenue que entra desde los ventanales resalta los rostros tallados, y el visitante siente, por un instante, el peso sereno de la historia y del sacrificio. La capilla de Santa Justa y Rufina rinde homenaje a las dos hermanas sevillanas, alfareras y mártires del siglo III, patronas de los ceramistas. Fue levantada en el siglo XVII y destaca por su elegante estilo barroco, con abundantes dorados y una composición simétrica que transmite equilibrio y serenidad. En el retablo principal, las santas aparecen de pie, sosteniendo la giralda de Sevilla, símbolo de su protección sobre la ciudad. A su alrededor, los relieves narran su fe inquebrantable frente a la persecución, envueltos en una luz cálida que realza los dorados y los detalles del mármol. Es una capilla luminosa y devocional, donde la belleza del arte barroco se une al mensaje de fortaleza espiritual. El suelo interior del aseo de Zaragoza recrea en el mismo lo que hay en los techos, imaginando que es un suelo tan brillante y pulido, que lo es, que se reflejan los techos y sus figuras y formas. Cuando se construyó se podría haber optado por lo fácil, un suelo de mármol más o menos liso, pero se trabajó tanto el edificio, para dotarlo de una calidad artística excepcional, que se copiaron en el suelo todos los elementos del techo, como si fuera una marquetería de mármol.
La capilla del nacimiento es una de las más delicadas y recogidas del aseo. Está dedicada al misterio del nacimiento de Cristo, y en su interior reina una atmósfera de serenidad y ternura. El retablo, de estilo barroco, muestra la escena del pesebre con una riqueza de detalles que invita a la contemplación: los pliegues de los mantos, los rostros iluminados por la fe, la calidez del oro y del alabastro. A su alrededor, ángeles y pastores parecen detener el tiempo, mientras la luz tenue se filtra desde las vidrieras y acaricia las figuras con un resplandor casi celestial. El día de Navidad, a las 10:20 de la mañana, ocurre un fenómeno solar único. Un rayo de sol atraviesa el templo e ilumina directamente la capilla del nacimiento, bañando el altar en una luz dorada que parece descender del cielo. Un instante efímero, pero lleno de simbolismo, que une la arquitectura, la fe y la naturaleza en una sola escena de belleza perfecta. Entre las joyas históricas del templo, una de las capillas se encuentra hoy en proceso de restauración. Los restauradores trabajan con paciencia, devolviendo la vida a los colores apagados por los siglos y reparando los delicados relieves que el tiempo desgastó. Es la capilla de San Marco, también llamada del Monumento, debido a que aquí se ubicó el monumento eucarístico del Jueves Santo en la reforma que se realizó a principios del siglo XVIII. Su portada churrigueresca muestra relieves con los instrumentos de la Pasión, el libro de los 7 sellos, bustos de la Virgen y San Juan Evangelista, todo culminado por la imagen del Padre Eterno. Capilla San Benito de Nursia. Esta capilla fue inaugurada en 1557 y reformada en 1762 por la baronesa de Sangarrén, cambiando el retablo renacentista por uno situado entre el barroco y el neoclásico, en el que destacan las imágenes de San Benito y la figura de San Cristóbal en el ático. Capilla de San Bernardo. Esta hermosa capilla está dedicada a San Bernardo de Claraval, figura clave en la Orden del Císter. Está considerada uno de los conjuntos más majestuosos del Renacimiento español, y fue construida entre 1549 y 1557 por Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, para que sirviera como capilla funeraria para él y para su madre, doña Ana de Gurrea. Hernando de Aragón fue una figura de gran relevancia en su época, y tomó el hábito cisterciense en el monasterio de Piedra en 1522, de ahí su devoción a San Bernardo de Claraval. Hay detalles que pasan desapercibidos. Ángeles con rostros humanos, gárgolas que observan desde las alturas, símbolos escondidos entre los capiteles. Dicen que, al caer la noche, cuando las puertas se cierran y el viento sopla desde el Ebro, en el interior del aseo se escucha un eco antiguo, quizá el murmullo de las oraciones que nunca se apagaron. Así termina este recorrido por la historia, el arte y el alma del aseo. Un lugar donde el pasado no se ha ido, simplemente cambió de forma. Porque en Zaragoza, cada piedra sigue contando su historia. Y cada visitante deja la suya. Gracias por acompañarnos en este viaje por el alma de Aragón. Esto es Sinuflorix, no olvides suscribir y activar la campanita. Hasta el próximo destino.